¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este escenario del poder. Comienza a reunirse la comunidad del pensamiento en stock disponible desde Vía X y en tu propia vía. En un día muy especial, donde se entregó el proyecto constitucional que se va a votar en unas 6 semanas más. El Consejo definitivamente se lo entrega al presidente de la República y sobre eso versará nuestro programa de hoy en esta Pauta Stock. Con el director periodístico de CIPER Chile, don Pedro Ramírez. Pedro, muy bienvenido. ¿Cómo estás, Freddy? Un gusto estar acá de nuevo. Oye, Pedro, una reflexión ciudadana, ¿no? Periodística ciudadana, por supuesto, de este día, ¿no? Que se entrega el proyecto constitucional. Ustedes han sacado más o menos 6 o 7 ya reportajes sobre lo que ha sido este proceso. Sobre lo que ha sido el proceso, este último proceso del Consejo, claro. Sí, hemos hecho 7 reportajes. Los últimos 3 han estado centrados ya en la versión final, que es la que se presentó hoy al presidente de la República para que finalmente sea plebiscitada el 17 de diciembre. Y yo creo que, bueno, el esfuerzo que nosotros hemos hecho en CIPER es conversar primero con los consejeros, ¿ya? En segundo lugar con los comisionados expertos que fueron nombrados por cada partido, y en tercer lugar con un grupo de abogados constitucionalistas, expertos académicos en el tema constitucional, ¿no? Que no formaron parte del proceso de discusión política, sino que lo miraron desde fuera como especialistas técnicos. Y mi primera reflexión es que salvo los consejeros, que en general son militantes, activistas políticos, que son capaces de decir cualquier cosa que lleve agua para su molino, ¿no es cierto? Claro. Y que te van a decir que esta constitución es lo peor, es una basofia, ¿no es cierto?, un mamarracho, o te van a decir que esta es la mejor constitución que se ha escrito en el mundo mundial, ¿no es cierto? Que una que nos una y todo eso, ¿no? Todos, incluyendo los expertos constitucionales de derecha y todos los académicos con los que nosotros hemos hablado, ninguno de ellos nos ha dicho que esta es una buena constitución completamente. Todos le encuentran reparos, todos le encuentran peros, digamos, ¿no? Todos te dicen que en realidad es una constitución, los que son más amables con ella, ¿no? Te dicen que es una constitución que sienta las bases para una cierta convivencia, ¿no es cierto?, pero que hay que hacerle ajustes. Y los más radicales en la crítica te dicen que esta es una constitución que nos deja a puertas de una crisis, por así decirlo, constitucional muy pronto, porque no es una constitución que favorezca la representación de todos los chilenos y chilenas, ¿no? Pedro, hay 2 ejes comunicacionales claros en la estrategia de la centro-derecha a la derecha dura de llegar a este momento, ¿no? Que es un win-win, porque o nos quedamos con la de Pinochet, pasada por un sedazo, por supuesto, en democracia, a esta otra, que a todas luces, como dijo el propio consejero Luis Silva del Partido Republicano, deja muy cómoda la centro-derecha y la derecha, en palabras de este mismo vocero de los republicanos. Uno era el discurso de hagamos una que nos una respecto del proyecto anterior que fue altamente rechazado. Y la segunda es queremos estabilidad, una que dé estabilidad, y este proyecto sí nos da estabilidad. Sobre esos 2 ejes, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes han investigado y estos expertos que han entrevistado, ¿es una que nos una y es una constitución que nos daría estabilidad, crees tú? Bueno, la respuesta no la damos nosotros como periodistas. Lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, es recopilar las opiniones de los que realmente saben, que en este caso son los expertos constitucionalistas, ¿no es cierto?, doctores en Derecho, profesores, académicos, que han analizado este proceso. Y lo que ellos sostienen, ¿no es cierto?, es que en primer lugar, para valorar esta propuesta constitucional se debe comparar con la Constitución vigente. Es lo primero que hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener cuidado con las comparaciones que son entre esta propuesta constitucional y la propuesta de la Convención, ¿no? La propuesta anterior que, como bien dices tú, fracasó rotundamente, ¿no es cierto?, el año pasado. Respecto de ese punto, ¿no es cierto?, cuando uno compara con la Constitución del 80, lo que te dicen los expertos es que hoy día la Constitución del 80, la Constitución vigente, la Constitución que instaló Augusto Pinochet y que reformó Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, es una Constitución más flexible para hacerle cambios. Porque cuando se estaba discutiendo el proyecto de la Convención, ¿no es cierto?, y existía en la centro-derecha el miedo de que ese proyecto fuera aprobado, ¿no es cierto?, en medio de esa discusión se rebajó el quórum para la reforma de la Constitución del 80, de la Constitución actual. Y por lo tanto hoy día... A 4/7. A 4/7, exactamente. Entonces hoy día, mirando estos 2 proyectos, o sea, perdón, el proyecto del Consejo
y la Constitución vigente, resulta que la Constitución vigente va a ser más fácil de reformar. Y por lo tanto, los expertos constitucionales te dicen, es una Constitución mucho más flexible a la hora, ¿no es cierto?, de acomodarla a lo que piensan las grandes mayorías del país. A las realidades. Entonces, del momento. eso es lo primero que quiero plantearte. Lo segundo, ¿no es cierto?, es que los expertos, la gente que realmente sabe constituciones, te dice, no, este no es un proyecto que una a todos los chilenos, ¿no? Este es un proyecto que, a diferencia de la Constitución del 80, incluso va un poco más allá y constitucionaliza ciertos temas tal como la derecha y la centroderecha quiere que se legislen, ¿no? Entonces, hay muchos expertos que te dicen lo que se está haciendo es constitucionalizar un proyecto de gobierno, un programa de gobierno, ¿no? Un Chile determinado, constitucionaliza frente a otro Chile que al margen. Claro, lo que pasa es que una de las grandes críticas que se le ha hecho siempre a la Constitución del 80 es que es una Constitución que de alguna manera prohíbe que se discutan ciertas cosas, ¿no? Cuando Jaime Guzmán dijo, mire, vamos a instalar un modelo constitucional que en el fondo haga que no importa quién ocupe el gobierno, ¿no es cierto?, se vea obligado a, ¿no es cierto?, administrar ese gobierno con nuestras ideas, ¿verdad? Que ese es como el eje central de la Constitución del 80, ¿no?, que es un cerrojo, o sea, no se puede cambiar. Entonces, mucha gente le critica a la Constitución del 80 que fue escrita no en democracia, sino por 4 generales. Ok, esa es una crítica y válida, por supuesto, y legítima. Pero lo que realmente importa es el efecto que la Constitución tiene en la vida de las personas. Y la Constitución del 80, el principal problema que presentaba y que por eso ha sido tan criticada y discutida, ¿no es cierto?, ha sido tan controversial durante todos estos 40 años, es que deja fuera del marco constitucional ciertos temas, ¿no? O sea, prohíbe que se discutan ciertos temas, ¿no? Entonces, por esa razón, ponte tú, cuando en el gobierno de Bachelet se hizo la gran reforma laboral, la derecha llevó al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, esta reforma laboral y la anuló. Dijo, no, el tribunal dijo, esto está fuera del marco constitucional, no se puede. Claro. Aunque el Congreso esté de acuerdo, aunque esté representando a las grandes mayorías. Como el derecho a huelga por ejemplo, ¿no? O hay que recordar, por ejemplo, que en el tema del aborto, cuando se legisló la ley de aborto en 3 causales, la derecha, Chile Vamos, ¿no es cierto?, llevó la ley al Tribunal Constitucional para tratar de impugnarla, ¿no? O sea, es un sector político que no se siente cómodo con con el aborto en 3 causales e intentó que esa ley, ¿no es cierto?, no se promulgara. Y ni hablar del aborto, llamado libre, ¿no? Sí, exacto. Entonces el marco constitucional del 80 prohíbe, ¿no es cierto?, limita la discusión y deja las ideas de algunos chilenos, ¿no es cierto?, las deja fuera. Y lo que hace este proyecto es que mantiene ese eje e incluso, según los expertos, ¿no es cierto?, lo profundiza. Sí, respecto a lo que tú estás diciendo, entonces, Pedro, hay un nuevo artículo de CIPER que habla precisamente, ¿no?, de estos cerrojos que dejaría esta Constitución de ser aprobada para un sector grande de nuestra sociedad, con la siguiente nota. Propuesta constitucional, los 8 artículos que impedirían la competencia democrática de todas las ideas, artículos de Mauricio Ávila y de Gabriela Pizarro, ¿no? Dice que apuntan a mantener las AFP, a suprimir el aborto, por ejemplo, y a evitar la ampliación de derechos laborales. Repasemos entonces uno a uno, ¿no?, estos 8 artículos, ¿no?, que dejarían a toda una sociedad, a todo un Chile fuera de una competencia democrática. Por ejemplo, este artículo sobre el aborto, Pedro. Este llamado derecho a la vida, la ley protege la vida de quien está por nacer, se prohíbe la pena de muerte. ¿De quién está por nacer y no de qué? ¿No? Se ha hablado bastante sobre lo que significa ese cambio, que parece muy sencillo, pero que tiene un tremendo trasfondo. Por algo lo cambiaron, ¿no? Sí, y lo que se ha agregado ahora último en la discusión, ¿no es cierto?, es que en un momento determinado en la comisión experta se le ofreció a la izquierda y a la centroizquierda volver a la redacción de la Constitución del 80, que es el qué, ¿no? O sea, de la vida del que está por nacer. Entonces, hoy día hay una serie de consejeros y de dirigentes de derecha que dicen que la izquierda fue inflexible porque no quiso volver a esta fórmula que es la que está en la Constitución del 80 y que bajo ella se permitió el aborto en 3 causales, ¿no? Entonces te lo muestran como un argumento para evidenciar que la izquierda fue de alguna manera terca, ¿no es cierto?, claro, y obstruccionista. Intolerante. Pero la verdad es que si uno revisa cómo se legisló el aborto en 3 causales, cuando se promulgó la ley, ¿no es cierto?, la derecha la llevó al Tribunal Constitucional de inmediato. Y en el Tribunal Constitucional se esperaba un empate de 5 ministros por lado, ¿no es cierto?, a favor de la ley y en contra de la ley. Y eso obligaba a que el presidente del Tribunal Constitucional dirimiera con su voto. Sí.
que era en ese momento aróstica, ¿no? Y se pensaba, por lo tanto, que se iba a impugnar, ¿no es cierto?, que se iba a anular la ley, que no iba a poder ser promulgada. Sí. La sorpresa fue que una ministra, ¿no es cierto?, María Luisa Abraham, que había sido jefa de asesoras del gobierno, de la presidencia del gobierno de Sebastián Piñera, directora del Instituto Libertad de Renovación Nacional, ella sorprendentemente vota a favor de la ley, ¿no? Y provoca un 6-4, ¿no es cierto? 6 ministros a favor de que se promulgue y 4 en contra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aún con la redacción antigua del qué en vez del quién, ¿no? El aborto en 3 causales estuvo en riesgo de que en el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, no se permitiera esta norma. Y fue sorprendente el resultado porque una persona de derecha, ¿no es cierto?, como la señora Abraham, terminó votando a favor de esta norma, ¿no? Entonces, cuando a ti te dicen, se ofreció volver al qué como si fuera una gran oferta, ¿no es cierto?, una cosa tremendamente generosa, lo que te están diciendo es que estamos volviendo a un tipo de redacción bajo la cual aún era incierto y sigue siendo incierto, ¿no es cierto?, que se acepte la constitucionalidad del aborto en 3 causales. O sea, entonces, era legitimar entonces que el aborto jamás pudiese practicarse en Chile. Por ejemplo, ¿no? O que siguiera siendo discutible siempre. Entonces, yo creo que lo que importa o lo que se pedía era que no hubiese una referencia, ¿no? Así como la Convención cometió el error de instalar, ¿no es cierto?, en su proyecto que el aborto constitucionalizó el aborto, ¿no es cierto? Y un montón de chilenos que están en contra del aborto quedaron fuera de esa discusión, o sea, ya no podían presentar un proyecto de ley diciendo que no queremos esto. O sea, les dijimos, o sea, la Convención le dijo a esos chilenos, no nos interesa tu opinión, queda fuera de la discusión democrática. No pueden competir con esa opinión. Hoy día lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, es que la centroizquierda, ¿no es cierto?, dice, bueno, pero entonces que todas las opiniones sean competitivas, ¿verdad? O sea, no hagamos una referencia directa en el proyecto constitucional de manera tal que todas las ideas, ¿no es cierto?, puedan competir en la legislatura. Y eso es lo que no se hace con esto, porque hay que entender que este es el sector que promueve esta redacción del qué o del quién, da lo mismo, lo que busca, ¿no es cierto?, es anular esta ley, ¿no? O sea, Chile Vamos llevó la ley de 3 causales, estamos hablando de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, personeros de esa coalición política llevaron esta ley al Tribunal Constitucional para prohibirla, ¿no?, en el 2017, cuando se promulgó. Y ahora tenemos además el Partido Republicano, que su presidente, el señor Esquella, ¿no es cierto?, ha dicho directamente que apenas puedan, ellos van a derogar esta ley. Entonces, lo que se está juntando aquí son argumentos. O sea, si alguien dice que al promulgarse si eventualmente se promulga esta Constitución, se acaba el aborto en 3 causales, está mintiendo. Eso no es cierto. Pero sí es cierto que se genera una batería argumental para, ¿no es cierto?, poder desmontar la ley más adelante, que es algo que sí le interesa a este sector de la derecha. Bueno, entonces, como dijo, disculpa, Esquella, que presidente de los republicanos, dijo que de tener los votos ellos eliminarían esto en el Parlamento. Sí, lo dijo directamente. Y cuando Elis Matei asume, estaba en contra de esta Constitución, cuando dijo que no iba a prestar su capacidad política o su legado político, su capital político, ponía este ejemplo, ¿no?, de este qué por quién que podía poner en peligro el aborto en 3 causales. Imagínate el aborto completo, ¿no? Sí, pasemos a otro ítem, ¿no?, que ustedes también ven como un peligro para la sana competencia democrática, que es el siguiente, Pedro, en este artículo de CIPER, que tiene que ver con la objeción de conciencia, ¿no?, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Se garantiza su ejercicio debido a respeto y protección. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas y transmitirlas. Comprende además la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley. ¿Qué significa, qué peligro ves tú en esta objeción de conciencia individual respecto de la ley, ¿no? Sí, en primer lugar, no es que nosotros veamos un peligro como periodistas de CIPER, sino que los expertos con los que hemos hablado son los que visualizan un riesgo. Particularmente en el tema de la objeción de conciencia, es que se genera una objeción de conciencia general. Es cierto que en las constituciones de distintos países desarrollados con las que nosotros continuamente nos comparamos, como Alemania, por ejemplo, no nos conviene, se establece una objeción de conciencia, ¿no? Pero es respecto al servicio militar, ¿no? O sea, la objeción de conciencia siempre es respecto de algo específico. En este caso, ¿no es cierto?, lo que objetan los expertos constitucionalistas es que se está generando un artículo donde la objeción de conciencia puede aplicarse para cualquier cosa. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, alguien, ¿no es cierto?, atrevidamente podría decir, ¿sabe que yo no creo en los impuestos? ¿No? Si yo soy libertario, entonces creo que pagar impuestos es un robo, ¿no?, que el Estado me mete la mano al bolsillo y me quita lo que es mío, así que yo me excuso de pagar impuestos, ¿no es cierto?, y alego objeción de conciencia que está en la Constitución, ¿no?
Entonces, O yo o creo en podría el ser que racismo, yo creo en la supremacía. claro, Abre o una compuerta persona podría peligrosa decir, esto. ¿sabe qué? Yo, en mis creencias, ¿no es cierto? Soy dueño de un colegio y no voy a aceptar hijos de parejas no casadas. O yo soy, qué sé yo, dueño de un colegio, ¿no es cierto? Y no voy a aceptar alumnos trans, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que lo que están viendo los expertos, ¿no es cierto?, es que aquí esta objeción de conciencia general es algo que no se había visto nunca en el mundo en el ámbito del derecho comparado constitucional, ¿no? La objeción de conciencia se aplica a cosas específicas y aquí lo que está haciendo es que una persona cualquiera, ¿no es cierto?, podría sentirse que debe quedar al margen del cumplimiento de la ley, de la norma. Y eso, ¿no es cierto?, para los constitucionalistas es gravísimo, porque en el fondo la norma es lo que permite la convivencia en comunidad, digamos, ¿no? Que estemos todos de acuerdo en que hay ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas cosas que no se pueden hacer, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo arreglar mis problemas con mi vecino a palo, a fierrazo, a balazo, digamos, porque está prohibida la norma. Si yo empiezo a objetar la norma y a decir, ¿sabe?, que en realidad yo no quiero cumplirla porque mis principios y valores no me lo permiten, estamos volviendo un poco a una suerte de ley de la selva, digamos, donde sálvese quien pueda. Entonces, a pesar de que el artículo termina con que esta objeción de conciencia será regulada por la ley, recordemos que eso fue algo que se le criticó mucho a la Convención, ¿no? Que muchas cosas la Convención decía, y esto, ¿no es cierto?, va a ser regulado conforme a la ley. Sí. Y aquí se está haciendo lo mismo. Entonces, mientras la ley no establezca claramente los límites, las personas pueden objetar de conciencia cualquier norma que sientan que no tienen por qué cumplir. Vámonos con el tema de la salud, que también está incorporado en el artículo de CIPER Chile de la siguiente forma. Con el derecho a la protección de la salud integral es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que se desee acoger, ¿no? Y sea estatal o privado. Bueno, en este punto la crítica que hacen los constitucionalistas, ¿no es cierto?, es que cuando se establece que el modelo de desarrollo de Chile va a ser el de un Estado democrático de derecho, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que tenemos hoy día, que es un Estado subsidiario, lo que hace, ¿no es cierto?, esa definición es que el Estado tiene que proveer ciertos derechos mínimos a las personas, ¿ya? Y particularmente uno de ellos, y más importante, es la salud. Entonces, en un Estado, ¿no es cierto?, democrático de derecho, como el que se define para esta Constitución, lo que se entiende, ¿no es cierto?, es que el Estado le va a dar a todas las personas un plan mínimo de salud, ¿no? Entonces, parte haciendo esa declaración el proyecto constitucional. Dice, todos vamos a tener un acceso, ¿no es cierto?, igualitario con un plan mínimo para la salud. Pero una vez que dice eso, dice, y usted va a poder elegir entre este y este otro. Entonces no vamos a tener un plan mínimo. Esto es de mera lógica, digamos, ¿no? O sea, cuando uno habla con los constitucionalistas, te dicen, mire, en realidad uno puede estar a favor de que existan las ISAPRES o sistemas o en contra. Pero este es un tema de lógica, ¿no es cierto? Si usted en una constitución va a poner que todos vamos a tener el mismo tratamiento y después dice, y usted va a poder elegir entre este y este otro, entonces está borrando con el codo lo que escribió con la mano, ¿verdad? Entonces no está asegurando ese mínimo igualitario para todos, que en el fondo es un mínimo igualitario sobre el cual uno puede construir la diferencia, ¿no? El mínimo igualitario, ¿no es cierto?, dice, este es el mínimo que te va a proveer el Estado. Pero si tú tienes capacidad económica para contratarte un seguro diferenciador, ¿no es cierto?, o servicios médicos distintos, ¿no es cierto?, hotelería, etcétera, tú te lo puedes pagar, ¿verdad? Pero tiene que haber un mínimo. Entonces, cuando a ti te dicen, pero en ese mínimo, ¿no es cierto?, vamos a poder elegir entre A, B, C y D, ya no es lo mismo para todos, ¿no? Y entonces eso es lo que desde el punto de vista de la... Deja de ser mínimo por definición. Exacto. Entonces eso es lo que desde la técnica jurídica, ¿no es cierto?, los doctores en Derecho Constitucional, los magísteres en Derecho Constitucional, los académicos que enseñan esto, dicen, esto realmente no corresponde, está mal hecho, ¿no? Hay una mala confección de la norma porque te indica una cosa y después, ¿no es cierto?, la deshace. Ahora, para la gente de centro izquierda, esta es la constitucionalización de las ISAPRES, ¿no? Que en realidad es una consigna, un eslogan, ¿no es cierto?, así como para entender con una simplificación bastante radical el tema. Pero en el fondo de esto se trata. O sea, si yo permito, ¿no es cierto?, que haya oferta pública y privada para dar este plan mínimo, entonces ya hay diferencias que están haciendo que este mínimo que debe ser común para todos no va a ser igual. No va a ser igual, ¿no? Exacto. Y ese es el principal problema técnico-jurídico que hay en este artículo. Vámonos con otro tema que ha sido bastante también polémico y se ha hablado harto sobre el derecho a huelga, ¿no? Y ustedes lo explican de la siguiente forma en CIPER Chile. Ya. Lo que pasa aquí, ¿no es cierto?, es que una vez más, una de las grandes críticas que le hacen los expertos al proyecto es que
constitucionaliza materias que deberían estar definidas en la ley, ¿no? Una cosa, ¿no es cierto?, es que la Constitución establezca las bases, como el rayado de cancha, donde se puede discutir, ¿no es cierto? Y otra cosa es que en vez de plantearte las bases que se deben discutir, te diga lo que se puede o no se puede hacer directamente. Entonces, en este caso, lo que está haciendo la Constitución está diciendo, mire, los trabajadores chilenos tienen derecho de huelga, pero ese derecho de huelga va a estar constreñido a la negociación colectiva. Claro. O sea, solo se puede dar dentro de la negociación colectiva. Y eso no existe en ninguna constitución del mundo, ¿no? Porque en el fondo lo que debiese hacer una constitución es definir que los trabajadores chilenos tienen el derecho a la huelga. Y que la ley, donde las distintas ideas, ¿no es cierto?, porque hay gente que legítimamente cree que la huelga debe estar, ¿no es cierto?, limitada a la negociación colectiva, ¿no? O puede ser ramal que... Es que ese es otro punto, ¿no? Vamos al tiro. Porque legítimamente hay chilenos y chilenas que creen que la huelga tiene que estar limitada a la negociación colectiva. Exacto. Y legítimamente hay chilenos y chilenas que piensan que la huelga, ¿no es cierto?, no tiene que estar limitada a la negociación colectiva, sino que puede ser en cualquier otro momento, ¿verdad? O sea, si yo soy minero, ¿no es cierto?, y estoy en una mina donde me puede pasar lo mismo que le pasó a los 33 porque la seguridad, ¿no es cierto?, se está cayendo a pedazos en la mina, ¿no es cierto?, y podemos quedar todos atrapados, tengo derecho a hacer una huelga, ¿no es cierto?, para decir que sabe que mis condiciones de seguridad esté o no esté en una negociación colectiva, ¿no? Entonces, las ideas son legítimas de ambos sectores, pero lo que está haciendo esta Constitución es que está le diciendo a un grupo de chilenos y chilenas su idea no puede competir, queda afuera, ¿no? O sea, aquí se hace lo que yo pienso, que es una versión bastante leninista de la derecha, ¿no? Así como nosotros decidimos lo que es bueno para Chile y entonces, ¿no es cierto?, así a lo Lenin hay una vanguardia iluminada, ¿no es cierto?, mesiánica que determina lo que es bueno y el resto de los chilenos no puede participar, ¿no? Sus ideas se las guardan, por favor, porque el marco constitucional se los va a prohibir. Y el segundo punto, ¿no es cierto?, que es otro derecho, que es que la huelga sea ramal, ¿no?, sea por rubro de la producción, ¿verdad? Entonces, cuando tú perteneces a una empresa muy chiquita, no tienes, o tu sindicato es muy pequeño, ¿no es cierto?, no tienes la posibilidad de formar un sindicato porque tu empresa es muy pequeña, quedas, ¿no es cierto?, sin posibilidad de negociación. Eso en otros países se salva ¿de qué manera? De que, ¿no es cierto?, la negociación colectiva y la huelga son ramales, ¿no? O sea, todos los trabajadores del comercio independiente de la empresa para la que trabajan pueden negociar al mismo tiempo porque eso los fortalece para mejorar su situación frente a la empresa a la que le están pidiendo más derechos. Y esto el proyecto constitucional lo prohíbe derechamente. Entonces toma algo que debería estar en la ley y lo pone en el marco constitucional. Sí, se nos acabó el tiempo, Pedro, pero hay otros aspectos más, entre ellos el agua. Yo puedo volver otro día para seguir con otros derechos. Genial, así que no... genial, pero dejemos tirado el del agua, porque queda el del agua, ¿no? ¿Qué otros más quedan? El de la educación también, el de la educación, las pensiones, Cámara y la reducción de la Cámara de Diputados, un número que nadie sabe por qué son 138. No, y que además el redistritaje puede alterar la representatividad del voto, ¿no? O sea, no, y mientras menos representantes hay en una Cámara, más se elitiza. Correcto. Ahí está el Senado, ¿no? Una Cámara de élite por excelencia históricamente en Chile, ¿no? Interesante, Pedro, lo que tú dices, ¿no? Claro, todas las ideas son válidas. Todas las ideas, de izquierda a derecha, son válidas en una nación y las naciones se nutren con ese crisol de ideas, pero cuando tienes una constitución que impide una sobre otra y no pueden jugar democráticamente, y yo quisiera agradecer, se complejiza todo. Yo quisiera agradecer a los expertos constitucionalistas que son de derecha, que son liberales y que sin embargo tienen esta capacidad de hacer esta crítica y decir, no, esto no está bien, digamos, ¿no? Entonces, que un poco despolitizar y hacer menos farandulero política, digamos, la discusión sobre gente que es técnica y que sabe de lo que está hablando. O sea, adolece de lo mismo otro proyecto que se votó en contra, ¿no? Que yo creo que adolece del mismo problema que tiene la Constitución del 80, pero lo profundiza. No, pero me refiero al proyecto anterior que se votó en contra. ¿Cierto? El mismo error que comete la Convención, pero que lo cometió hacia el lado izquierdo. Exacto. Aquí se cometió hacia el lado derecho. Pero bueno, sigamos hablando de esto, ¿no? Que está muy interesante y por supuesto que dentro de estas 6 semanas que nos quedan más o menos, ¿no? Para ese 17 de diciembre, esta discusión lo estaremos conversando porque es parte de nuestra reflexión ciudadana de esta comunidad del pensamiento llamada Stock Disponible, por supuesto, Pauta Stock con Zipper. Saludo grande a Zipper, a nombre del equipo nuestro. Vale. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hacemos una pausa, seguimos en Stock Disponible, no te vayas de la sintonía.